Muy bien, vamos a estar viendo juntos ahora acerca de la doctrina de la Iglesia, la primera parte de lo que es la doctrina de la Iglesia. Y vamos a ir a nuestras notas en la página número 30, la Iglesia capítulo 1 o parte número 1 de las 4 que vamos a ver. Para memorizar tenemos Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un pasaje algo distorsionado por la iglesia católica, pero vamos a ver qué es lo que realmente significa y qué es lo que eso representa también para nosotros. Pasajes bíblicos importantes, Hechos 2, 41 y Efesios capítulo 2, versos 14 al 22. ¿Los han leído? No sé si presuponer que sí o que no, pero ¿Usted ante se la duda, refiere a ahora antes de comenzar el estudio? sí. No, yo no. Claro, sé que los han leído en algún momento de sus vidas. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a leerlo rápido, son pocos versículos. Hechos 2, 41 y 47 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. Y en Efesios, también capítulo 2, pero en el verso 14, dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando está hablando de ellos y vosotros, está hablando de los judíos y de los gentiles. Porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego en capítulo 3, Pablo empieza no a defender, pero sí a aclarar su ministerio hacia los gentiles. Muy bien, la iglesia. Creemos que la iglesia de Jesucristo comenzó en el día de Pentecostés. Hay personas que creen diferente. ¿Qué es lo que saben en cuanto a eso? Se cree La- que también inició con el ministerio de Jesús. Ujú. Hay gente que cree que la iglesia comenzó en el ministerio de Jesús. Muy bien. Y hay otros que creen que comenzó en el día de Pentecostés. ¿Eso es motivo suficiente para dejar de hablar con la persona que cree diferente?
para nada. Me asombra cómo hombres piadosos que aman al Señor se pelean por cosas como esta. Lo digo de verdad, me asombra. No puedo creer el infantilismo que rodea toda esa cuestión. Pareciera ser más a ver quién tiene razón sobre otro que realmente querer entender el comienzo de la iglesia. Esto lo que estamos viendo es lo que creemos. Les voy a dar mi entendimiento personal. Esto es solamente mío. Yo personalmente no tengo problema ni con el que dice que comenzó en Hechos, en Mateo 18, o en Hechos capítulo 2. Y digo esto porque entiendo que con Jesucristo la iglesia comenzó en una etapa embrionaria. Es decir, existía la iglesia, pero no era autosuficiente. Algo así como un bebé existe en la panza de su mamá, pero no es autosuficiente. Y entiendo, siguiendo la analogía del bebé, de que la iglesia existía, estaba viva, pero pudo respirar por sus propios medios recién en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Y esa es la analogía con el nacimiento. Un bebé cuando nace es la primera vez que respira aire, porque hasta ese momento estaba respirando líquido amniótico. Dependía casi por completo para subsistencia de su mamá. Pero cuando nace da su primera bocanada de aire. Y yo veo eso como la venida del Espíritu Santo para gobernar, cuidar y guiar a la iglesia. Entonces, siguiendo la analogía, puedo entender a los que creen que comenzó en Mateo y puedo entender a los que creemos que comenzó en Pentecostés. Ahora, vos no festejás tu cumpleaños en el momento de tu concepción. Es un poco difícil de calcular. Pero festejamos nuestro cumpleaños el día de nuestro nacimiento. Entonces, entiendo que la iglesia nació de esta manera el día de Pentecostés, pero no niego que estuviera viva durante el ministerio del Señor Jesucristo. Solo que dependía de Jesucristo para su subsistencia. No tenía la autonomía que le da el Espíritu Santo a cada creyente. Muy bien, ¿se entiende? ¿Fue claro o fue más confuso? ¿Se entiende? Amén. Y si no lo entendieron, no hay ningún problema. Ese es mi entendimiento en cuanto a esto. ¿Por qué creemos que la iglesia la iglesia de Jesucristo comenzó el día de Pentecostés? ¿Y por qué la llamamos la iglesia local y la iglesia a la cual es su cuerpo? Mateo capítulo 16. Voy a explicar esta parte y voy a usar luego Juan y Lucas y seguimos con el otro punto. Son muchos versículos. Mateo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o Petros, y sobre esta roca o piedra edificaré, perdón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras ahí. Por un lado, Pedro o Petros, como piedra, o piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia? Y no estoy hablando del actor Dwayne Johnson. ¿Cuál es esa roca que dice en el verso 18 de Mateo 16, sobre la que se edificaría la iglesia? ¿No era Pedro? No era Pedro, ¿El Señor Jesús mismo? tampoco, Mm. ¿Dwayne Johnson? tampoco, El fundamento de los apóstoles, digamos, la tampoco. predicación de... Muy bien.
Hagamos una cosa, vayamos al contexto. Abran sus Biblias en Mateo 16. Mateo capítulo 16. Jesús comienza en este párrafo hablando con los discípulos y haciéndoles preguntas y escuchando lo que los discípulos contestan. Algo así como lo que hicimos recién entre nosotros. Jesús le dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 13. En el verso 14 ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Imagino el murmullo entre ellos. Como una cosa es decir, ellos dicen, pero ¿quién es él según nosotros? Y dice verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es la traducción, la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, tú eres piedra, una piedrecita, y sobre esta roca que acabas de declarar, edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca que Pedro acababa de declarar? Que Jesús era el Mesías. Tal cual. Esa declaración que nadie se había atrevido a decir, que nadie se había animado a confesar, Pedro dijo, tú eres el Mesías, sin pelos en la lengua. Ya no era que unos me dijeron, otros creen, yo imagino, no. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración de Pedro es la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Ven cómo el contexto nos deja bien en claro cuál es la intención del texto? Ahora, se habla mucho de que Pedro era esa piedrecita o de esa piedrecita Dios iba a hacer una roca, que era Pedro, y no, nada que ver. Es simplemente leer algunos versículos hacia atrás y entendemos claramente que el centro de todo este pasaje es la declaración de Pedro, de que Jesús era el Mesías, aquel que había sido prometido, aquel que ahora estaba cumpliendo con esas promesas. Entonces, ese pasaje por lo menos queda más claro. La iglesia está edificada sobre la verdad de que Jesucristo es quien dijo ser, el Mesías. Tanto el Mesías sufriente, que lo vemos en Isaías, como el Mesías reinante cuando Él venga a gobernar sobre esta tierra. Tenemos un adelanto de ese Mesías reinante en nuestros corazones. Él es quien gobierna, quien reina en nuestras vidas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Muy bien. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hechos 1:8, lo tenemos aquí. Vimos este. Hechos 1:8, ustedes lo saben de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras Jesús estaba en la tierra, todo giraba alrededor de Jesús como persona. Todo lo giraba alrededor de Jesús. Los milagros giraban alrededor de Jesús. Las sanidades, las enseñanzas, todo giraba alrededor de Jesús. Y si Jesús no estaba, no habían milagros, no habían sanidades, no habían enseñanzas. Ahora, luego del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar y a gobernar en su iglesia, en cada lugar donde hubiera un discípulo del Señor Jesucristo, podían haber milagros, podían haber sanidades y podían haber enseñanzas. Esa es la gran diferencia entre la iglesia que dicen que comenzó en Mateo y la que comenzó en Hechos. La iglesia de Hechos tenía una autonomía que la iglesia, mientras estaba el ministerio terrenal de Jesús, no tenía. Era dependiente geográficamente, circunstancialmente, de la persona de Jesucristo, mientras Jesús estaba en la tierra. Por eso es que nos dice que se nos conviene que Él se fuera para que envíe a otro consolador. Eso está en Juan, justo lo tenemos acá, miren. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El ministerio del Espíritu Santo a través de su iglesia es conveniente para todos nosotros. La iglesia local es una congregación de personas confesando fe en Jesucristo como Salvador y Señor, bautizadas por inmersión. Muy bien. Kevin, ¿podrías leer Mateo capítulo 28? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Por tanto, por lo general memorizamos del verso 19 en adelante, pero este por tanto tiene una razón anterior, y es el poder de Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos acá en esta declaración un gran poder, toda potestad, un gran plan, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles, y una gran promesa: yo estoy con vosotros todos los días. Un gran poder, un gran plan, una gran promesa. Eso es lo que se dedica a hacer la iglesia local. Confía en el gran poder de Dios, ejecuta el gran plan de Dios y espera en la gran promesa de Dios. Es una congregación de personas que confiesan fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Bautizadas por inmersión, lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 41, hermana Silvia. ¿Está la hermana Silvia? ¿Se desconectó tal vez? No, ahí está. Pastor, Sí, hermana Silvia, Hechos 2, 41, por que favor. se va de internet, por eso. No hay problema. 2:41, Sí, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. amén. Muy bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto de bautizadas por inmersión que leemos acá es como una redundancia.
Es como decir que alguien se mojó mojándose. Porque la palabra bautizados es literalmente la palabra sumergidos. Entonces es como una redundancia, bautizadas por inmersión. Nosotros tomamos esta palabra que es transliterada, no fue traducida. Si fuera traducida, hubiéramos leído en Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero no fue traducido, fue transliterado. Entonces quedó bautizados. La palabra en griego es baptizo o baptizomai o algo por el estilo. Es la conjugación del verbo bautizar. Entonces el bautismo bíblico es por inmersión. Habían otros tipos de bautismos en el Antiguo Testamento, pero tenían otros nombres diferentes. Cuando se habla en el Nuevo Testamento del bautismo, siempre es por inmersión. ¿De acuerdo? Sí, Perdón, tuve que atender una situación. Muy bien, ¿qué es lo que hace esta iglesia? En Hechos 2 leemos qué es lo que hacía y también en el verso 42 y verso 47. Hermana Andrea, ¿podrías leer por favor Hechos 2, 42 y 47? Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Muy bien. Lo que hacía esta iglesia es perseverar en la doctrina. ¿Qué significaba la palabra doctrina? Enseñanza. Enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión o koinonía unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, y en las oraciones. Esta era su vida cotidiana. No era algo que hacían solamente los domingos, era algo cotidiano para ellos. Y dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos. Cuando cumplimos con el plan de Dios, como lo vimos en Mateo 28, Él tiene su plan, respaldado por su poder, y Él tiene sus promesas, y Él se ocupa de su iglesia. Podemos confiar en eso. Punto número 3. La iglesia local es una congregación de personas que están reunidas para estimularse al amor y a las buenas obras y en la mutua edificación. Seguimos en el capítulo 2 de Hechos 2, verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así había comenzado la primera iglesia. Hechos es un libro de transición. No es bueno para nosotros sacar principios de, ¿cómo decirlo? Principios de doctrina del libro de los Hechos, porque es un libro de transición. La obra del Espíritu Santo está cambiando a medida que el libro va progresando. Los milagros maravillosos que vemos al principio desaparecen al final. Es un libro de transición de la iglesia. Por eso es difícil tomar doctrinas o enseñanzas solamente de Hechos sin caer en un error.
Pero vemos lo que hacían ellos, estaban unidos, estaban disfrutando del tiempo juntos. Ahora, si quisieras tomar doctrina del libro de los Hechos, tendrías que vender todas tus posesiones y todos juntos vivir en el templo y todos juntos tener y regalar todas nuestras cosas. Es lo que hizo la iglesia. Ellos esperaban la inminente, inmediata venida del Señor Jesucristo, que ellos pensaban iba a ser en días, a lo mucho semanas. Y vendieron todo y lo dieron todo, y fue una explosión de la iglesia, del buen sentido, de que muchos llegaban a conocer al Señor y amar al Señor. Recuerden que había muchos que habían llegado por el día, la fiesta de Pentecostés, entonces estaban ahí, pero no eran de ahí. Entonces todos, viendo la necesidad, proveían para la necesidad de todas las personas. Años más tarde se ve a Pablo recogiendo una ofrenda para los santos de Jerusalén, que están sumergidos en la pobreza, producto de esa decisión del principio, de venderlo todo, de no quedarse con nada. Así que hay que tener cuidado con tomar doctrina directamente o exclusivamente del libro de los Hechos. Es un libro de transición, que tiene su riqueza y tiene su valor. Ahora, en Hebreos capítulo 10, y consideremos unos a otros para estimularnos, animarnos, desafiarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Estamos en una época donde cada vez más y más personas se están acostumbrando a no congregarse. Y cuando esta pandemia pase, o cuando el invierno pase, muchos que venían a la iglesia van a dejar de venir. Pasó el invierno pasado, va a pasar en este invierno también. Porque congregarnos no es una costumbre, pero no hacerlo se puede volver una costumbre. No ir domingo tras domingo a la casa del Señor con la familia de Dios, a adorar al Señor, se puede volver una costumbre. Así que si ves a alguien que llegando a la primavera, cuando todo vuelva a abrirse, no quiere venir a la iglesia, el consejo de Hebreos dice exhortándonos, animándonos, casi como empujándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Muy bien. La mutua edificación la vemos por ejemplo en Efesios capítulo 4. Hermano Kevin, ¿podrías leer por favor Efesios 4 versos 11 y 12? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios puso a los oficiales de la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es la responsabilidad ni de los pastores ni de los diáconos de hacer todo el ministerio, sino que ellos están para equipar a los santos, para proveerles el entrenamiento, las herramientas, para que ellos puedan hacer el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aguárdenme un segundo, por favor. Perdón, escuché gritos y pensé que alguien se podía lastimar. Muy bien.
Estábamos en buenas obras. Muy bien, es el deseo de Dios que nos ocupemos de buenas obras, no solamente como cuerpo de iglesia, sino cada uno individualmente. Él preparó esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya. La palabra ahí es poema. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos redimió para que pudiéramos andar en buenas obras. En Tito leemos que procuren ocuparse en buenas obras. También el mismo Tito, verso 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. En Tito también capítulo 3, dispuestos a toda buena obra. Y en el verso 2, en el capítulo 2, celoso el pueblo de Dios de buenas obras. Es el deseo de Dios, es el plan de Dios, que los hijos de Dios estén ocupados en buenas obras. No solamente buenos pensamientos, sino también en buenas obras. No solamente en buenas intenciones o buenas oraciones, sino también en buenas obras. Hacer bien a las personas que están cerca nuestro. Hacer bien a la comunidad donde nuestra iglesia está arraigada. También la iglesia local es una congregación de personas reunidas para adorar y servir al Señor. En Mateo capítulo 22, y esto es una cita de Deuteronomio capítulo 6. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Hermano Matías, ¿podrías leerlo? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Nos reunimos para adorar al Señor. Domingo tras domingo te estás conectando, sea por Facebook o sea por YouTube o por Zoom. Te estás conectando con la iglesia de Dios para adorar al Señor. Es una manera en la que podemos amarle, es una manera en la que podemos servirle, es una manera de amar también a nuestros hermanos. Cuando nosotros no nos congregamos, nuestra ausencia le está diciendo al resto de los hermanos que hay algo más importante. Nuestra ausencia repetida le está diciendo a nuestros hermanos que lo que están haciendo en ese lugar no es lo suficientemente importante para nosotros. Y eso es doloroso, eso es triste. 1 Timoteo 4:13. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, lo hacemos en el servicio de adoración, la exhortación, esto de animar y desafiar a la obediencia al Señor, y la enseñanza, es mostrar de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso sucede en el culto de cada domingo de tu iglesia. Necesitamos reunirnos, aunque no sea de manera física, necesitamos reunirnos para estimularnos, para desafiarnos, para exhortarnos, para adorar y servir al Señor. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta primera parte de la doctrina de la iglesia?
Por mi parte no. Muy bien. Vamos a tomar unos 5 minutos y vamos a ver la segunda parte de la doctrina de la Iglesia. No teman hacer preguntas, sea cual fuere, sean propias, sean preguntas que les han hecho. Si podemos la vamos a responder y si no la vamos a investigar. Nos vemos en 5 minutos. Dios les bendiga.